Bien, entonces continuamos con los métodos de demostraciones matemáticas y vamos con el método por construcción. Hay que decir que hay dos formas particulares de la proposición B. Recuerden que nuestro método anterior, que fue el método progresivo regresivo, primero se identifica la proposición hipótesis, que es A, y luego se identifica la proposición tesis, que es B, o lo que se quiere demostrar. Entonces, recordemos que teníamos anteriormente un método de la forma A implica B, donde A es hipótesis y B es tesis. Entonces, lo que queremos manifestar es que hay dos formas particulares de la proposición B, en las cuales aparecen repetidamente en todas las ramas de las matemáticas. Estas formas pues pueden identificarse mediante palabras claves, frases claves. Una de las palabras claves que contiene la proposición B en muchas demostraciones de las matemáticas es la palabra existe o la palabra existen. Esto haciendo uso del cuantificador existencial. Y la otra contiene la palabra para todo, para cada, que se refiere al cuantificador universal. Y hay que decir que este cuantificador, cualquiera de los dos, el existencial o el universal, surgen de manera natural en muchos postulados matemáticos. Veamos algunos ejemplos. Dice que un número real R es un racional si y solo si, miren que está la doble implicación, existen. Miren que a partir de allí ya viene la proposición B. Existen enteros P y Q con Q diferente de 0, tal que R, siendo un número real declarado previamente, se puede expresar como el cociente entre P y Q, es decir, como el cociente entre esos dos números enteros. ¿Qué podemos destacar del ejemplo anterior? Podemos destacar que intervienen tres elementos. El primer elemento es existe un objeto, ¿sí? El objeto se refiere a los números enteros P y Q, a eso se refiere el objeto, a los números enteros P y Q. Dice, existen enteros P y Q, ese es el objeto, ¿sí? Enteros P y Q. ¿Cuál es la propiedad de los objetos? Una de las propiedades es que uno de los objetos, en este caso Q, es diferente de 0. ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo que sucede. Sucede que R se expresa como el cociente entre esos dos números enteros, siendo R un número real. Lo que acabo de informar aparece resumido aquí en cada uno de estos ítems, donde podemos identificar que la característica para este tipo de demostraciones por construcción es identificar tres cosas. Lo primero es el objeto, lo segundo es la propiedad del objeto y por último lo que sucede. Básicamente la propiedad del objeto es lo que nosotros llamamos hipótesis, ¿sí? Esa es la propiedad y esa es la información que nosotros debemos usar y tener en cuenta a la hora de hacer las demostraciones. Vamos a mirar otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, existe un entero, este ya viene más explícito. Existe un entero x mayor que 2, tal que ese trinomio cuadrado, que no es perfecto, que sabemos que es básicamente una parábola, x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. De lo anterior, pues hay que identificar quién es el objeto. El objeto es, dice en primer lugar, existe un entero x. Entero x viene a ser el objeto. ¿Sí? Observen. Cierta propiedad. ¿Cuál es la propiedad del objeto? Hay que identificar la propiedad del objeto. La propiedad del objeto es que ese objeto es mayor que 2. Y por último, ¿qué es lo que sucede? Después de haber identificado el objeto, después de identificar la propiedad del objeto, ahora yo debo enfocarme en identificar qué es lo que sucede. En últimas, eso es lo que yo debo demostrar. Entonces, sucede que teniendo el objeto X y teniendo la propiedad de que ese entero es mayor que 2, sucede que ese entero satisface la ecuación que vemos aquí cuadrática o el trinomio cuadrado. No es perfecto, es una parábola, satisface que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Pero bien, hay que aclarar que tenemos casos donde el cuantificador existe no aparece explícitamente y hay que tratar de identificarlo. Miren, casi la mayoría de las demostraciones aparece el cuantificador pero de manera implícita.
Es decir, no está explícitamente. Miremos un ejemplo. Dice que si A, B, C, D y F, parece largo, son números reales con la propiedad de que A por D menos B por C es diferente de 0, entonces las dos ecuaciones lineales que vemos aquí, AX más BY igual a E, CX más D por Y igual a F, tiene solución para X y Y. Bueno, al hacer una lectura, ustedes no encontraron por ningún lado la palabra existe, pero está de forma implícita. Miremos por qué. Podemos reescribir el postulado B de la siguiente forma. Es decir, voy a escribir todo, pero voy a reestructurar el postulado B, que es donde aparece la palabra existe. Si A, B, C, D, E y F son números reales con la propiedad de que A por D menos B por C es diferente de 0, entonces, miren que anteriormente no estaba existen, pero vamos a escribir teniendo en cuenta de que existía implícitamente. Entonces, reescribiendo la proposición B me quedaría: existen números reales X y Y tales que satisfacen esas ecuaciones que vemos allí, que es un sistema de ecuación 2×2. Anteriormente, ¿qué había dicho? Había dicho el enunciado que si tenemos esos números reales con esa propiedad, entonces las dos ecuaciones lineales que vemos aquí, AX más BY igual a E, CX más D por Y igual a F, tiene solución para X y Y. Como tiene solución para X y Y se refiere a que existen dos valores X y Y que satisfacen, oígase bien, la solución a ese sistema de ecuaciones. Entonces, reescribiendo, hay que tener tacto, repito, para poder reescribir e identificar que la palabra existen está implícita o está escondida. Entonces, si existen esos números reales satisfaciendo esa propiedad, ¿sí? Si tenemos, esos números reales satisfaciendo esa propiedad, existen números reales X y Y tales que satisfacen ese sistema de ecuaciones 2×2. Bien, entonces, ¿cómo demostramos utilizando el método por construcción? Las anteriores son fáciles de demostrar, aun cuando ya nos vamos a concentrar en el caso de demostrar que ese número real, que se expresa como el cociente de dos enteros, es un número racional. Eso lo vamos a demostrar en el método por contradicción. Sin embargo, les sugiero hacer como ejercicio el 2, ¿sí? Está sencillo, simplemente es tratar de identificar el objeto, identificar la propiedad y ver cómo demostramos lo que sucede. Para finalizar, entonces, demostremos el número 3, el ejemplo número 3 de esta temática. Bien, entonces, para demostrar utilizando el método por construcción, debemos tratar con proposiciones que contienen el cuantificador existe, en el cual debemos convertirnos en constructores y usar nuestra habilidad creadora, ojo, habilidad creadora, para generar el objeto deseado, ¿sí? Debemos generar el objeto deseado con esa propiedad y demostrar lo que sucede. Bien, entonces, procediendo por el método por construcción, debemos preguntarnos, y aquí hay que hacer uso de las preguntas de abstracción, tal como lo aprendimos en el método anterior, progresivo-regresivo, cómo generamos o elaboramos números reales X y Y, tales que esos números satisfagan ese sistema de ecuaciones. Pues lo primero que hay que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones que viene de forma general. No sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale E, cuánto vale C, D y F. No nos interesan los valores numéricos, solo la estructura de la solución. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran de solución, incluyendo álgebra lineal si quieren. Yo quise usar de forma más rápida el método o regla de Cramer, y al utilizar la regla de Cramer, que ustedes ya saben cómo utilizar esa regla, quien no sepa, le invito a que recuerde y vaya a un libro de álgebra de octavo y la repase. Entonces, teniendo la solución, ya utilizando la regla de Cramer, observamos lo siguiente, que X es igual a D por E menos B por F, dividido entre A por D menos B por C. Bueno, aunque esto resulta de resolver este determinante, producto de diagonal principal menos producto de elementos de diagonal secundaria.
Lo mismo sucede en el denominador. Y recordemos que para el denominador escogemos los coeficientes de las variables x y y para el numerador reemplazamos los coeficientes de la x por los de los términos independientes. Bueno, eso en cuanto al método de Cramer. Lo mismo aplicamos para y y encontramos que ya demostramos que los objetos x y y existen. Eso es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, demostrar que los objetos existen. Ya demostramos que los objetos x y y existen al resolver el sistema de ecuaciones. Pero falta demostrar que algo sucede. Es decir, que ax más b por y es igual a e y que c por x más d por y es igual a f. Aquí ya toca que la intuición, la creatividad y la experiencia les permita demostrar que algo sucede. Bien, entonces yo por conveniencia voy a multiplicar la ecuación ax más b por y igual a e por d y la ecuación cx más d por y igual a f por b. ¿Para qué? Para obtener lo siguiente. Al multiplicar la primera por d y la segunda por b, obtenemos esto, que si restamos, aquí pues se van a cancelar los términos que tienen y, se van a cancelar, y vamos a obtener que a por d menos b por c, factor de x, es igual a d por e menos b por f, y despejamos x y nos damos cuenta que debido a que el denominador, por la propiedad que ya nos dijeron o la hipótesis que esta expresión es diferente de 0, miren que también hago uso de la hipótesis, sucede que x es igual a d por e menos b por f sobre a por d menos b por c. Y ustedes se preguntarán, hijo, ya no lo teníamos cuando resolvimos la ecuación. Sí, al resolver la ecuación lo que hicimos fue demostrar que los objetos existen. Había que demostrar que a por x más b por y es igual a e, ¿sí? O que es lo mismo decir que x es solución de esa ecuación. Similar a lo anterior, multiplicando la ecuación a x más b por y igual a e por c, ¿sí? La misma ecuación pero por c la primera, y multiplicamos la segunda por a, restamos de 1 restamos 2. Entonces pues aquí se van a cancelar los términos que contengan x y vamos a obtener a por d menos b por c factor de y es igual a por f menos c por e. Y aplicando la hipótesis nuevamente de que el denominador es diferente de 0, vamos a obtener y igual a por f menos c por e sobre a por d menos b por c, o lo que es lo mismo, que satisface tanto x como y, que c por x más d por y es igual a f. Otra forma sería que usted sustituya los valores encontrados y verificar que esto le dé e, ¿sí? Es otra forma. Y también verificar que esto le dé f. Pues que se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Y con esto mostramos que existen los objetos. Miren, hay que enfocarse en demostrar que existen los objetos x y y con la propiedad, aplicar la propiedad y demostrar lo que sucede. Entonces, en el método por construcción, en conclusión, debemos demostrar que los objetos existen y demostrar lo que sucede utilizando la propiedad.